Capítulo 14. Historia a la hora de dormir. 0-6, 25 de junio de 1997, 1 a.m. La velocidad con la que Bond fue desarmada fue sorprendente. Sintió que se movía a cámara lenta y que todo lo demás ocurría demasiado rápido. Las tiras con los helicópteros lo llevaron al edificio adyacente, uno que obviamente seguía en uso. Uno de ellos abrió la puerta y empujó bruscamente a Bond al interior. Le condujeron por un pasillo hasta una puerta de acero cerrada. Detrás de ella había una escalera oscura que conducía a un sótano. Empujaron a Bond hacia el interior y la puerta se cerró de golpe tras él. Bond bajó sigilosamente las escaleras en la penumbra hasta llegar a una habitación pequeña y desnuda que contenía una cama estrecha y un retrete. Era, a todos los efectos, una celda. Sunny Pace estaba sentada en la cama. Cuando lo vio, se levantó de un salto y corrió hacia él. «James, Dios mío, James», gritó, y luego cayó en los brazos y lo abrazó con fuerza. Bond le acarició el pelo y la abrazó. «Está bien, Sonny. Te sacaremos de esto». «Van a matarme, James. Lo sé», lo dijo con rabia y rencor, no con lágrimas que él esperaba. «Y después de todo lo que he hecho por ellos». «Y después de todo lo que he hecho por ellos». Ella lo soltó y lo llevó a la cama. «Ya te he dicho que solo te han utilizado», dijo. «Nunca te hicieron miembro de pleno derecho». «Sin embargo, los juramentos siguen siendo válidos para mí», dijo ella. Y corría el mismo riesgo con respecto a la ley de Hong Kong. Se levantó y empezó a pasearse por la celda. «No puedo decirte cómo me odio, James. Fui su maldita puta. Vendí mi cuerpo para poner dinero en sus bolsillos». «Sonny», dijo él. «Lo hiciste porque creías en ellos, lo entiendo. Creías que te sacarían de Hong Kong. Creías que eran tus hermanos y hermanas. Creías que cuidarían de ti». Se sentó de nuevo. «Bueno, en muchos sentidos sí me cuidaron. Si no fuera así, no podría haber pagado ese piso. Lo pagaron casi todo. Me dieron una vida social, tal como era». «Sunny, sabes que si no hubieras recibido una educación americana, que si hubieras crecido completamente como un chino en Hong Kong, entonces estarían pensando de manera muy diferente. Me habrían matado al otro día. Habría sido leal a la tierra. Tu jet cultural te habría impedido siquiera considerar asociarte con un huaylo». «Oh, todavía tengo una fuerte herencia cultural china», dijo ella. «Lo que pasa es que hablo como un americano. Utilizo un acento exagerado en la última palabra». Y luego hizo un mohín. «Sin embargo, tienes razón. Es sorprendente que me hayan permitido entrar a la tierra con mis hábitos occidentalizados. Tenías otros atractivos que consideraban valiosos. ¿Y cuáles podrían ser? Eres hermosa e inteligente». Ella sonrió. «Oh, claro, soy la anfitriona perfecta. Puedo ir con los chineses, americanos, japoneses, alemanes, ingleses, lo que quieras». «No quise decir eso», dijo él. El sonido de unas llaves en la puerta les interrumpió. Se abrió y entraron dos criadas. Hicieron un gesto para que Bond les acompañara. Sonny también se levantó, pero uno de los hombres la empujó bruscamente hacia la cama. Bond empujó al
matón contra la pared. El otro hombre le propinó un brutal golpe con la mano de la lanza entre los omóplatos de Bond, haciéndole caer de rodillas. El golpe había alcanzado el centro nervioso bajo su cuello, y por un momento Bond no vio más que estrellas. El hombre le gritó a Bond en China, luego le dio una patada. 007 se levantó débilmente y siguió a los hombres fuera de la habitación. Se le llevaron al piso de arriba, a un pasillo y a otro tramo de escaleras. Por fin pudo apreciar mejor su entorno mientras caminaba. El edificio era una moderna oficina comercial. Podría ser la sede de una pequeña empresa inmobiliaria o de seguros. Pasaron por despachos abiertos con muebles nuevos, de cuero blanco y negro, de aspecto caro. En muchos sentidos el lugar le recordaba la forma en que el nuevo M había mueblado la sede del CIS. Finalmente lo condujeron a una oficina grande y lujosa y lo dejaron solo. Estaba decorado de la misma manera que las otras salas que había visto, pero con un distintivo sabor chinés. Junto a los muebles modernos de alta tecnología había un biombo de bambú contra la pared pintando con una escena de pescadores chinos atrapando un dragón. En un rincón había un pequeño altar budista con un ídolo del dios Quan Ti o Mo. Sobre él, Bond recordó que Mo no solo era el dios de los policías, sino también la deidad favorita del inframundo. No había nada más en la habitación que pudiera sugerir que el despacho pertenecía al jefe del dragón de una triada. Era claramente el despacho legítimo de Lee Shun-nam. Antes de que Bond pudiera sentarse, Lee entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Estaban solos. Nos encontramos de nuevo, señor Bond, dijo Lee en cantonés. Lamento que sean circunstancias desafortunadas. No puede retenerme aquí, señor Lee, dijo Bond. Soy un ciudadano británico. Mi periódico tratará de encontrarme cuando se den cuenta de que he desaparecido. Su cantonés había mejorado desde que llegó a Hong Kong. Oh, presida de sus tonterías, señor Bond, dijo. Usted no es un periodista. Sé quién es usted. Trabajo para el Daily Grainer. Por favor, señor Bond, no soy un tonto. Lee se dirigió a su gran escritorio de roble y sacó un cigarrillo de una funda de metal de pistola, no muy diferente a la del propio Bond. Lo encendió sin ofrecer uno a su cautivo. Usted es James Bond, un agente del Servicio Secreto Británico. No fue difícil averiguarlo. Verá, conozco al señor T.Y., Who y lo que hace. Hace años que sé que su tienda en Cat Street es una fachada para su puesto aquí en Hong Kong. Le siguieron desde el piso de la señorita Pei el otro día, cuando vimos que el taxi privado del señor Hu te recogía todo en cajón. Entonces, ¿fuiste tú quien mató a JJ Hu? ¿Fuiste tú quien saqueó el lugar? Lee se encogió de hombros. Queríamos a la chica. Ella es una traidora. Tratamos a los traidores con la mayor severidad. Solo desordenamos el lugar para dejar un mensaje. El anciano Hu intentó detenernos. Fue un obstáculo que tuvimos que superar. No fue algo personal. ¿Dónde están T.Y. y su hijo? Lee dijo, sinceramente no lo sé. No estaban allí cuando asaltamos el edificio. ¿No ves que él sabe quién eres y lo que haces? Puede ser que la policía de Hong Kong se abalance sobre ti en cualquier momento. No puede probar nada. Usted es el único que ha presenciado algo, dijo Lee. Permítame dejar esto perfectamente claro, señor Bond. Usted es un güeylo, no nos gusta usted, no es bienvenido aquí. Nuestras ceremonias son sagradas y secretas. Usted ha visto algo que ningún otro güeylo ha visto jamás. Usted es un hombre muerto, señor Bond. Si no los hubiera detenido, mis hermanos ya lo habrían matado. ¿Por qué los detuvo entonces? Y se detuvo un momento, se dirigió al armario de las bebidas y sacó un par de vasos. Bebe, señor Bond.
¿Bebe, señor Bond? Él quiso negarse, pero un trago le haría mucho bien. Muy bien, Bordún, solo. Y llenó los vasos y le entregó uno a Bond. ¿Recuerda el otro día cuando me entrevistó? Te dije que estabas en deuda conmigo. Lo recuerdo. Ha llegado el momento de que pagues la deuda, porque debería hacerlo. Escúcheme, señor Bond, no tiene otra opción. Bond se acomodó en el sofá. Muy bien, Lee, te escucharé. Tendré que contarle un cuento, dijo, sentándose frente a Bond en un sillón de cuero. Un pequeño cuento para dormir. Tiene que ver con alguien más que conoces, el señor Guy Tuckercoy. Bond interrumpió Lee. ¿Lo mató usted? Lee se detuvo un momento y negó con la cabeza. No, no tuvimos nada que ver con eso. Déjenme decirle algo. Yo odiaba a Guy Tuckercoy. Él y yo éramos enemigos mortales, pero lo quería vivo. Lo necesitaba vivo y la historia que le voy a contar le explicará por qué. No fue asesinado por el general Hun, un lunático Guangzhou. ¿Ha oído hablar de él? Bon asintió. ¿Estás seguro? ¿Por qué iba a hacer eso? Lee extendió las manos con tolerancia. Paciencia, señor Bond. Escúcheme y entonces lo entenderá. La cabeza de dragón se detuvo un momento y luego habló de manera uniforme y calmada. El año era 1836. Un hombre de 26 años llamado James Tuckercoy había zarpado de su casa en Gran Bretaña. 2 años antes hacia el delta del río Perla en el sur de China. Había oído que se podía hacer una fortuna comerciando con productos para los chinos, pero era una época en un lugar difícil para ganarse la vida. Los vuelos no eran bienvenidos en el sur de China. Verá, señor Bond, China no necesitaba nada de Occidente, pero se apresuró a percibir que Occidente necesitaba el té de China, entre otros productos. Por lo tanto, el gobierno permitió a regañadientes que los diablos bancos comercializaran en los márgenes de su imperio. Bond intervino. Me parece que cada parte trataba a la otra como inferior. Sí, dijo Lee. De todos modos, Jane Tuckercoy había intentado originalmente comercializar con productos manufacturados y se había ganado la vida escasamente con la plata, pero no era suficiente para alimentar a su mujer y a su hijo pequeño, a ninguno de los cuales se le permitía entrar en Guangzhou o Cantón, como se llamaba entonces. Otros comerciantes británicos se encontraban en la misma situación, y durante un tiempo pareció que el comercio con China sería un fracaso. Nadie supo con certeza cuándo ocurrió, pero finalmente algún ingenioso comerciante descubrió que los ingleses poseían una mercancía que los chinos querían: era el opio. Los comerciantes no tuvieron ningún reparo en vender opio a los chinos ricos, y pronto se convirtió en el recurso más valioso de esta parte del mundo en aquel momento. China se apresuró a prohibir la sustancia, pero los británicos se las arreglaron para encontrar una manera de introducirla de contrabando de todos modos. Y el comercio del opio se convirtió en un gran negocio, dijo Bond. Correcto, en 1836 Jane Tuckercoy comenzó a comerciar con opio y rápidamente desarrolló una pequeña clientela que le proporcionó más dinero del que había soñado. El mejor cliente de Tuckercoy era un caudillo chino extremadamente rico y funcionario del gobierno que residía en Guangzhou. Se llamaba Li Wei-tam. Hizo una nueva pausa y añadió: era mi tatarabuelo. Bond se sentó más erguido. Esta historia se estaba poniendo interesante. Mi honorable antepasado era un señor de la guerra, 10 años mayor que Tuckercoy. Tenía una enorme influencia en Guangzhou y en la zona de delta del río Perla. Aunque la dinastía Qin estaba en el poder, la lealtad de Li estaba con los Ming, que habían sido derrocados en el siglo XVII. Por supuesto, nunca lo habría admitido públicamente. Si lo hubiera hecho, habría sido arrestado y probablemente condenado a muerte. Li Wei-tam formaba parte de una sociedad secreta que se había comprometido a revocar la dinastía Qing.
Fue pura suerte en realidad que James Tucker tuviera una audiencia en el caudillo y pudiera establecer una relación con él. De hecho, los dos hombres llegaron a respetarse mutuamente, aunque probablemente no lo habrían admitido entre otros miembros de sus respectivas razas. Se hicieron amigos. Esto se debió en parte, sin duda, a la dependencia física de Lee Wei-tan de la droga que James Tucker le suministraba tan alegremente. Este último lo dijo con cierta dosis de veneno. Lee continuó: en 1839 las cosas empezaron a cambiar. El emperador decidió acabar con el comercio del opio de una vez por todas. El gobernador de la provincia de Hunan recibió la orden de confiscar todo el opio de los comerciantes extranjeros de Guangzhou, lo que desencadenó la primera guerra del opio. Durante los 3 años siguientes, James Tucker tuvo enormes dificultades para hacer llegar su opio a China. Y a su cliente preferido, asimismo, Lee Wei-tan, tuvo que pasar por desagradables periodos de abstinencia de la droga. Finalmente, mi tatarabuelo utilizó su influencia en su sociedad secreta para establecer un conducto ilegal desde Tacarcay hasta Guangzhou, en uno de los primeros esfuerzos de cooperación, aunque poco éticos, entre un ciudadano británico y un señor de la guerra chino. A James Tucker se le permitió continuar con su lucrativo comercio de opio, y Lee Wen-tan pudo perpetuar su cómoda vida horizontal en un lecho de opio. Supongo que sabe lo que ocurrió en 1842. Bond respondió: la guerra había terminado y la isla de Hong Kong fue cedida a los británicos. Sí, sin embargo, la prohibición del opio seguía exigiendo el gobierno chino como resultado de lo que consideraba un tratado injusto y desigual. Hizo del comercio una tarea aún más difícil, a pesar de que el tratado había garantizado el derecho de Gran Bretaña a comerciar abierta y libremente. Bond añadió: en opio de China la cesión de la isla de Hong Kong fue una experiencia humillante y nunca se olvidó ni se perdonó del todo. Es usted un hombre inteligente, señor Bond, dijo Lee. Casi puedo olvidar que usted es un güeylo. Continuó: por favor, hágalo. Mientras a empresas como Jardine Matheson se les permitía construir sedes de la isla de Hong Kong, James Tucker seguía tratando de forma independiente y sin ninguna estructura legal establecida desde que la de dirigir sus negocios. Él también estaba una empresa legítima que podía llamar suya. Aunque había hecho lo que algunos podían llamar una fortuna en los últimos años, Tucker necesitaba más capital. Fue Lee Wei-tan quien acudió a su rescate. Una noche de 1850, durante una exquisita comida, una enorme cantidad de vino de arroz y bastante humo de opio, se cerró un trato que tendría percusiones para los descendientes de ambos hombres. Mi honorable antepasado se ofreció a prestar a Tucker el capital que tanto necesitaba para crear su propia empresa comercial. Tucker era básicamente un hombre honesto. Se quedó atónito. Dijo que aceptaría el dinero solo con la condición de que hiciera una prohibición por la que Lee pudiera ser reembolsado. Mi tatarabuelo estaba borracho y drogado por la cantidad de vino y drogas consumidas esa noche, y pensó caprichosamente en la petición de Tucker, que en aras de Ninshong, término que significa confianza en nuestro idioma. Lee Wei-tan intentó pensar en una demanda ridícula que Tucker nunca podría cumplir, como un gesto de su propia generosidad. Al fin y al cabo, su principal motivación era el suministro continuo de opio. James Tucker era su amigo y Lee Wei-tan no tenía muchos amigos, chinos o no. La cesión de Hong Kong pasó a ser un tema muy discutido y extremadamente controvertido en el sur de China. En aquella época, el tratado firmado en Tonkin había dispuesto que Hong Kong se entregara a los británicos a perpetuidad. Bond añadió: había incluso ciudadanos británicos que pensaban que el tratado era absurdo. Sí, en aquella época nadie podía predecir que un día sería el Manhattan del lejano oriente.
Por eso, con una sonrisa socarrona, mi tatarabuelo le dijo a su amigo: Señor Tucker Kane puede disponer del dinero para su empresa con una condición. Debe firmar un acuerdo conmigo. Si Hong Kong vuelve a estar bajo dominio chino, sus activos en la empresa me serán entregados. Entonces se convertirá en mi empresa. Tucker Kane, que creía que Hong Kong nunca abandonaría el dominio británico, se rió y aceptó. Los dos hombres redactaron documentos legales y oficiales. James Tucker Kane los firmó y Lee Weintan aplicó su chuleta, el sello oficial de nuestra familia. Junto a la firma fue un Manhattan del más alto nivel, así que nació el Eurasia Enterprises. Dios mío, pensó Bond, y las raíces de todo este lío se remontan a un siglo y medio. Lee continuó: el opio se legalizó en 1856 cuando comenzó la Segunda Guerra del Opio. Y durante los años siguientes, James Tucker Kane se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hong Kong. Eurasia Enterprise floreció e incluso Londres reconoció su importancia de la empresa. La península de Kunlun fue cedida a Gran Bretaña en 1860. Y finalmente en 1896 los nuevos territorios fueron arrendados a Gran Bretaña por 99 años. Pero se sabía entonces que este último tratado, firmado en la Segunda Convención de Pekín, tendría un efecto directo también sobre la isla de Hong Kong y Kunlun. ¿Qué pasó con Tucker Kane y su tatarabuelo?, preguntó Bond. James Tucker Kane murió en 1871 y su hijo Richard se hizo cargo de Eurasia Enterprises y siguió comercializando con opio con Lee Weintan, que había llegado a una edad avanzada. La empresa se expandió abriendo sucursales en todo el mundo. Mi tatarabuelo finalmente sucumbió a los dioses en 1877 y la asociación entre la familia Tucker Kane y la familia Lee terminó. Mi bisabuelo, único hijo de Lee, nunca probó la adicción de su padre al opio, ni al vuelo que se lo vendía. Sin embargo, se aseguró de que el acuerdo firmado por el anciano Tucker Kane y su padre permanecía intacto y a salvo. Tal vez algún día le fuera útil. Lee se puso de pie y rellenó el vaso de Bond. Luego retomó su lugar en un sillón de cuero para continuar el relato. Ahora el cuento se complica un poco, dijo con una sonrisa. Para abreviar la historia, en 1911 estalló una guerra civil en China. Quizás sepa que un ambicioso revolucionario educado en Occidente llamado Dr. Sun Yat-sen inició una rebelión dedicada a establecer un gobierno republicano en China. Tuvo éxito. En 1912 la dinastía Qin ya no existía. Bond estaba bastante familiarizado con la tortuosa historia de China en el siglo XX, pero dejó que Lee la contara con sus propias palabras. Fue un periodo de gran agitación durante una escaramuza en Guangzhou. Mi bisabuelo fue asesinado dejando a su hijo Li Penghu, mi abuelo, al cuidado de la fortuna familiar. Desgraciadamente, el gobierno republicano era extremadamente inestable. Entre 1912 y 1949 hubo épocas en las que no existían en absoluto y el país era volvió a buscar la palabra adecuada y finalmente dijo en inglés, una batalla campal. Lee sonrió ante su elección de frase. Bond continuó la lección de historia. En cuanto a Yun San formó el partido Kuomintang en un intento de limitar el poder de los republicanos. El gobierno ilegalizó el Kuomintang Yuan San y se vio obligado a exiliarse. Está usted bien informado, señor Bond, dijo Lee. Ambiciosos señores de la guerra se disputaron el liderazgo durante más de una década. En 1921 los comunistas se organizaron en Shanghái con Mao Zedong entre sus miembros originales. Hicieron ofertas de poder en el turbulento país y en 1923 Yuan Shenzhen aceptó admitirlos como miembros del Kuomintang, pero tras la muerte de Sun,
En 1925, el joven general Chiang Kai-shek asumió el liderazgo del Kuomintang y se dedicó a reunificar China bajo su dominio, a librar al país de imperialistas y señores de la guerra, y a ejercer una sangrienta purga de los miembros comunistas del partido. Bond le preguntó qué tenía que ver con todo esto con la familia de Li. En respuesta a su pensamiento le dijo: la familia de mi abuelo quedó atrapada en el vorágine que asoló China durante este periodo de agitación. La fortuna familiar se perdió a manos de los comunistas en 1926 y mi abuelo fue asesinado por tener conexiones con la sociedad secreta. Mi abuelo y sus hijos pequeños se convirtieron en refugiados y huyeron al otro lado de la frontera, en Kunlun. El mayor de los hijos era un niño de 7 años llamado Li Chen-tam. Su padre, Li, asintió. Los comunistas habían confiscado todas las propiedades de mi familia, entre las que se encontraba el antiguo documento firmado por Jens Tucker Kai y mi tatarabuelo Lin Wei-Tan. El documento se consideró perdido para siempre. Ya le he contado un poco sobre mi padre. Li Chen-tan cayó en una dura vida en la que se encontraban muchos refugiados chinos de Hong Kong. Durante los años de las dos guerras mundiales mantenían a su madre y a su hermana pequeña vendiendo comida en la calle. Cuando llegó a la adolescencia conoció a otros jóvenes chinos que pertenecían a una organización fraternal. Se ofrecieron a ayudarle económicamente y a proteger a su familia. A cambio, tenía que jurar lealtad, además de secreto, a su organización. Esta organización era el Jansen-on, que usted conoce como una de las mayores y más poderosas triadas del sudeste asiático. Mi padre ascendió rápidamente en el escalafón, sobre todo después de entrar en el lucrativo negocio del entretenimiento. En la década de 1950, por el camino, como muchos de los líderes de las tierras de la época, se ganó algunos enemigos, incluso dentro de su propia organización a principios de los años 70. Cuando se acercaba a los 50, mi padre se separó de la Samyen-on y formó su propia triada, la Sociedad del Ala del Dragón. Era muy consciente del acuerdo de su bisabuelo con Eurasia entre países, pero no podía hacer nada al respecto. Así que mi padre urdió un plan turbio para recuperar lo suyo. Al presionar a los jefes de departamento de envíos de Eurasia, la Sociedad Ala de Dragón se infiltró en el funcionamiento interno de la empresa. Nada salía de Hong Kong sin intervención de la tríada. Las cosas llegaron a un punto crítico y eventualmente las noticias del apriete llegaron hasta la cima de la compañía. ¿Quién debe haber sido? Veamos. ¿El bisnieto de James Tucker Kai?, preguntó Bond. Correcto, Thomas Tucker Kai, entonces el actual Taipan de Eurasia Enterprises, y el padre de Guy Tucker Kai. Aunque era un astuto hombre de negocios, Thomas Tucker Kai había heredado el rasgo de avaricia de su bisabuelo. Si había una oportunidad de aumentar su fortuna, dejaba de lado la ética y alentaba a seguir haciendo dinero. Con esta actitud, Thomas Tucker Kai justificó su alianza comercial con mi padre. Los dos hombres se reunieron en persona solo una vez y en secreto, en uno de los clubes nocturnos de mi padre. Se acordó que Eurasia Enterprise aportaría los medios de la Sociedad del Ala del Dragón, los bienes y el músculo, y juntos se repartirían los beneficios. Así, el Eurasia Enterprises comenzó a distribuir heroína por todo el mundo como mensajeros de la Sociedad Ala de Dragón. Bond señaló: parece que la historia ha cerrado el círculo, prácticamente una inversión de la asociación que existía a mediados del siglo XIX. Irónicamente, eso es cierto, dijo Lee. Sin embargo, había otra pieza de la alianza. La heroína de contrabando tenía que venir de alguna parte, y eso era el Triángulo de Oro. Cierto joven funcionario chino de Guangzhou tenía influencia sobre las operaciones de los campos que adormecieron allí. Su nombre era Gun Chun Kang, extremadamente militarista y comunista acérrimo. El coronel Gun también era aún más codicioso que Thomas Tucker Kai. Era el socio invisible y silencioso de Tucker Kai y de mi padre.
Mantenía los campos de adormidera, refinó el opio en heroína en sus propios laboratorios situados en el Triángulo de Oro. Es que despejó el camino para que la heroína fuera contrabandeada de forma segura a Hong Kong, para que la sociedad, la del dragón, pudiera llevarla a los barcos de Eurasia. Por sus esfuerzos, Moon recibió un tremendo soborno. Un hombre con ese tipo de activos en China ejercía un gran poder y los utilizó para avanzar dentro del Partido Comunista, hasta convertirse en un general de pleno derecho en 1978. Un año antes de que Won Chun-kan se convirtiera en general, Guy Tucker se hizo cargo de Eurasia Enterprises. Había sucedido a mi padre como Chong Kun de la Sociedad Ala del Dragón. Nuestra incómoda asociación continuó durante los años 80 y hasta los 90. En todo momento mi padre conocía el antiguo acuerdo que nos habría dado el control de Eurasia Enterprises, en caso de que la colonia de Hong Kong regresara a China. En 1984 la especulación llegó a su fin cuando se firmó el tratado para hacer eso mismo en 1997. La rabia que mi padre sentía hacia la familia Tucker y hacia los comunistas que habían robado los bienes de su padre acabó por matarlo. Murió de un fallo cardíaco poco después de que hiciera pública la noticia. Yo seguía adelante, pero ahora existía una amarga ruptura entre Guy Tucker y yo. Nuestra asociación continuó, pero era una transición puramente comercial. Hacía tiempo que había dejado de ser personal. Fue en 1985 cuando el general Boone hizo su jugada. Una tarde su gente concertó una cita para ver a Guy Tucker en la sede central de Eurasia Enterprises, con un abogado chino a cuestas. El general Boone se reunió con Tucker en la lujosa sala de juntas de su empresa y sacó un documento andrajoso escrito en inglés y chino. El general Gunn tenía en su poder el acuerdo original entre James Tucker y mi tatarabuelo. Según la ley china, el Estado era ahora propietario del documento y lo que representaba. Los herederos de Li Wen-tam habían huido de China y sus bienes fueron confiscados por el gobierno comunista. Por lo tanto, como representante de ese gobierno chino, el general Gunn informó a Guy Tucker de que el 59% de las acciones propiedad de Tucker se transferiría automáticamente a China en la medianoche del 30 de junio de 1997, al igual que la propia colonia sería entregada tras 150 años de dominio británico. El general Hun había recibido plena autoridad para ejecutar la transición y aplicar el nuevo sistema de gestión que deseara. Decidiera lo que decidiera Guy Tucker quedaría fuera. En esencia, el general Wu no solo obtendría el control de una corporación multimillonaria, sino que también aumentaría su margen de beneficios en la operación de contrabando de drogas en 1/3. También tendría la ventaja sobre mí la sociedad. El general Gunn sería capaz de tomar todas las decisiones en cuanto a Tucker. Se quedaría en la estacada. No importa que el 41% de las acciones fuera propiedad de otros ciudadanos británicos. Boone dejó implícitamente claro que se les convencería de que vendieran sus acciones y abandonaran Hong Kong para siempre. ¿Qué pasó?, preguntó Bond. Tucker nunca le contó a nadie esta reunión, salvo a su propio abogado inglés, Gregory Donaldson. Pasó los 5 años siguientes consultando a Donaldson sobre el asunto. Donaldson juró guardar el secreto y buscar una salida. Pero era inútil. Una vez que China se hiciera cargo de la colonia, su ley imperiaría y el acuerdo original se consideraría legal. Durante los 7 años siguientes, Guy Tucker vivió con certeza de que tenía que renunciar a una empresa de su familia y que no podía hacer nada al respecto. Se convirtió en un hombre amargado, infeliz, un recluso sin amigos, propenso a apostar en Macao. Bond se dio cuenta de que esto explicaba el comportamiento excéntrico del hombre y su alcoholismo. Tucker concertó una cita conmigo una noche lluviosa de 1995 y me dio la noticia.
Al principio me quedé extasiado de que el acuerdo de mi tatarabuelo aún existiera. Luego, cuando me di cuenta de la verdad del asunto, me llené de odio y deseo de venganza. Odiaba a la familia Tucker por su papel en la historia del desorden y detestaba al general Hume por robar lo que era mío por derecho. Lee sonrió con ironía al terminar la extraordinaria historia. Desde entonces la sociedad de contrabando de drogas siguió operando. Era el negocio de siempre, al fin y al cabo. Todavía se podía obtener un beneficio hasta que las cosas cambiaron en 1997. Bond, James Bond había escuchado la historia de Lee Shunan, fascinado y repelido al mismo tiempo. Era un caso clásico de injusticia e ironía. Un criminal despiadado estaba siendo estafado con algo de gran valor que era suyo por derecho. Y Bond se encontró sintiendo también la indignación del hombre. Como ve, señor Bond, dijo Lee, el señor Tucker y yo teníamos un interés mutuo en evitar que Bond se hiciera con la empresa. Tucker y yo no éramos amigos, éramos enemigos, pero teníamos un objetivo en común. Yo no lo maté. ¿Pero por qué lo mataría el general Hu? Preguntó Bond, si de todos modos iba a obtener el control de la compañía el 1 de julio. ¿Por qué asesinar a Tucker? Lee se encogió de hombros. No lo sé, tendría que preguntárselo a él. ¿Y por qué mataron también al procurador Donaldson y los otros directores? Tal vez iban a interponerse legalmente, sugirió Lee. Tal vez había una laguna jurídica y esa era la única forma de que Boone pudiera cerrarla. El general Hu puede ser comunista, pero es uno de los cerdos capitalistas más corruptos que conozco. Tenía sentido, era el asesinato de Takei el gran interrogante. La otra noche estábamos en Macao. Unas tierras reventaron una partida de Mahou en el casino Lisboa. ¿Eran tus hombres? No, le doy mi palabra, dijo Lee. Bond se quedó pensativo. Todavía faltaba una gran pieza del rompecabezas. Ahora llegaremos a la tarea que puedo pedirle, señor Bond, dijo Lee. Como mencioné antes, usted está en deuda conmigo. Si realiza esta tarea para mí y tiene éxito, le liberaré de mi deuda y también le perdonaré la vida. No sé qué es lo que quieres que haga, Lee, dijo Bond, pero puedo decirte ahora mismo que no trabajo para criminales. Ya puedes matarme, he vivido toda mi vida con perspectiva de la que muerte llegará en cualquier momento. Lee asintió. Valientes palabras, señor Bond. ¿Por qué no me escucha primero? Bond suspiró. Muy bien, ¿qué es lo que quiere? Quiero que vaya a Guangzhou y le haga una pequeña visita al general Hunt. ¿Y luego qué? Robó el acuerdo de mi tatarabuelo. Boone lo guarda en una caja fuerte en su oficina. Tráemelo. De vuelta, si tienes que eliminar al buen general, en el proceso Lee se encogió de hombros. Boone se rió. Debe de estar bromeándole. ¿Cómo diablos crees que un güeylo como yo podía hacer clases de general? Y mucho menos entrar en su maldita caja fuerte. ¿No crees que destacaría como un pulgar dolorido en China? Escúcheme, señor Bond, tengo un plan. Bond levantó la mano, haciendo un gesto para Lee. Continuará, pero sabía que la sola idea era absurda. Es usted escéptico, señor Bond. Ya lo veo, pero escúcheme. Nos hemos enterado de que un nuevo abogado de Londres llegará a Hong Kong esa misma mañana, después de que salga el sol. En el sustituto de Gregory Donaldson como abogado de Eurasia Enterprises desde el prematuro fallecimiento del señor Tucker, este nuevo abogado se encargará de todo. Tiene una cita en Guangzhou al día siguiente con el propio general Wu. Propongo que usted vaya a Guangzhou en su lugar. Mi organización tiene contactos en el aeropuerto. Podemos hacer un cambio antes de que el hombre entre en inmigración. Los ejecutivos de Eurasia te entregarán en mano al general Wu. Se reunirá con Wu en privado. Seguramente le mostrarán el documento original. Tendrás la oportunidad perfecta y probablemente la única de conseguirlo. Entonces mis hermanos te ayudarán a salir de Guangzhou y volver a Hong Kong.
No por tu vida, Lee. Me temo que tendrás que morir entonces. He escuchado peores amenazas. Lee dijo, muy bien, te ofreceré otro incentivo, la vida de esa chica, la traidora. Ella puede irse contigo, y yo cancelaré la orden de muerte sobre su cabeza. Bond cerró los ojos. El hombre había jugado la carta del triunfo.